Dios los bendiga, amados hermanos. Es un placer estar con ustedes una vez más. Estamos en este precioso domingo dando gracias a Dios por esta hermosa mañana y agradecemos al Señor por su amor y su misericordia. Felicidades a todos los graduados que se están graduando en las escuelas, pasando a otro grado en tiempos inciertos para el mundo, pero para los hijos de Dios sabemos que tenemos un Rey de Reyes, Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo que está con nosotros todos los días de vuestra vida hasta el fin del mundo. Vamos a entrar al tema estudio bíblico número 25 con el tema Una visión del ministerio de Cristo. Estudio bíblico número 25 para los que tienen la guía. Y el tema es una visión del ministerio de Cristo. Vamos a orar y poner esto en las manos del Señor para que Él tome control de esta clase. Padre, Señor, te damos gracias por este hermoso día que nos has proveído, Señor. Te damos la honra y la gloria, soberano Dios, porque has sido bueno con nosotros. Toma control de mi vida, Señor. Gracias, Señor, por esta palabra que has dado a tu siervo. Habla, Señor, a mi vida, sigue hablando, también a la vida de mis hermanos, Señor. Gracias, Espíritu Santo, en tus manos, los que estén en sus casas, en sus trabajos, en cualquier lugar, Señor, que tú seas con ellos, Padre amado. Bendice a tus siervos, Señor, todo lo que se lleva a cabo y todas las decisiones que están siendo tomadas, Padre, toma control. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Gloria al Señor. Una visión del ministerio de Cristo. Estudio bíblico número 25 para los que tienen su guía. Y vamos a estar basándonos en las citas bíblicas ahí en Zacarías, o mantenga su Biblia en Zacarías capítulo 3 y 9. Vamos a leer varios versículos, varios capítulos y diferentes versículos. Vamos a estar leyendo el capítulo 3, capítulo 4, capítulo 9, capítulo 11, 12 y 13. Y ahí vamos, en esos capítulos vamos a estar haciendo referencia a algunos versículos y mirando esa visión o profecías de lo que se encuentra en el libro de Zacarías. Y vamos a estudiar esas profecías que se encuentran en el libro de Zacarías acerca del Mesías. Y recordar que el amor de Dios y su plan redentor fue expuesto con anticipación. Tercero, apreciar las escrituras por su inspiración divina, infalibilidad y cumplimiento. Vamos a leer Zacarías capítulo 3, versículo 9. Dice: porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Wow, qué profecía, ¿verdad? Una de las razones del valor del libro de Zacarías es su gran cantidad de profecías mesiánicas. Y si estamos un poquito en la historia, en el Antiguo Testamento, lo que se hacía antes de que, valga la redundancia, muriera nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, ¿qué sucedió? Ellos sacrificaban corderos para tapar sus pecados, y seguía eso, era una rutina que tenían que hacer para poder agradar a Dios de una u otra forma. Pero sin embargo, cuando vino el Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios, el Cordero que quita el pecado del mundo, Él lo quitó en un solo día. Así es que qué bendición que ya nosotros tenemos ese perdón por medio de nuestro Señor Jesucristo. Podemos entrar al trono de la gracia. Y eso son buenas noticias, buenas nuevas para todos aquellos que están buscando una respuesta, especialmente en estos días, de qué hacemos en este mundo, de dónde venimos, de a dónde vamos. Y reconocemos que el Señor tiene una respuesta para nosotros. Y estas profecías nos hablan de lo que va a suceder en un futuro. En el tiempo de Zacarías no había pasado nada de eso, pero ya el Señor estaba hablando a la vida de la gente de que iba a venir alguien que iba a quitar el pecado de la tierra en un día. Y sí sucedió. Y estamos ahorita hablando de eso, acerca de lo que sucedió en la cruz del Calvario. Y por medio de ese sacrificio
podemos entrar al trono de la gracia y nuestros pecados fueron llevados a la cruz y arrojados al mar, y el Señor ya no se acuerda de ellos. Vamos a leer aquí otra vez el versículo para refrescar. Dice: porque aquí aquella piedra que puse delante de Jehová, de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. Y esos los 7, el 7 representa plenitud, perfección, que está completo. O sea que el ojo de Dios, a Dios no podemos escondernos del ojo de Dios. Y aquí dice: yo grabaré sus culturas, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Y eso es una profecía para lo que iba a suceder en un futuro con nuestro Señor Jesucristo. Cristo como la piedra angular es representado aquí. Y vamos a ver el fundamento del verdadero templo. Y los comentaristas de la Biblia, desde los antiguos rabinos judíos, han dado varias interpretaciones al versículo 9. Unos interpretan la piedra que se menciona como la piedra basal, sobre la cual se reedificará el segundo templo. Otros como la piedra angular de la esquina del templo. Algunos otros que era la piedra donde el sumo sacerdote colocaba el incensario, y otros que era la piedra que vino a ocupar el espacio donde se encontraba el arca del pacto. También hay quienes insisten que se refería a una de las piedras preciosas en el pectoral del sumo sacerdote, y otros que es un símbolo de nuestro Señor Jesucristo, y otros más que representa el reino del Mesías. Creemos que se pueden combinar las dos últimas explicaciones y decir que esta piedra es una referencia a Cristo y el reino espiritual que se originó de su ministerio terrenal. Miramos aquí en Zacarías 3:9 que dice: porque aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos, y aquí yo grabaré sus culturas, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Entonces, ese versículo nos lleva a básicamente creer en esas profecías de que sucedieron. Y esos 7 ojos es algo del lenguaje simbólico para indicar la omnisciencia divina de Dios. Como les dije, no podemos escondernos del Señor. También el versículo 9 hace referencia: yo grabaré su escultura. Y la idea es la labraré para que luzca hermosa. Esa es una referencia al ministerio y reinado del Mesías. Vamos a mirar, ¿verdad?, que aquellos que insisten en decir que es una referencia a nuestro Señor Jesucristo se basan en los siguientes argumentos. En el 3:8 se habla del siervo del Señor llamado el renuevo, del cual se habla también en el capítulo 6:12, que dice: he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Este renuevo que brota, como ya vimos en el estudio anterior, es una referencia a la monarquía davídica que había sido talada, pero que en la persona de Cristo brotaría para establecer un reino eterno. El verdadero templo de Jehová del cual se habla, creemos firmemente que es la iglesia. Pablo afirmó en Atenas que el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Hechos capítulo 17, versículo 24. Y vamos a mirar que cuando la mujer samaritana le dijo a Cristo: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre, mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren, dice Juan capítulo 4 versículo 20 al 24. Siguiendo con nuestro estudio, encontramos
que de la piedra se dice lo siguiente: sobre ella hay ¿cuántos ojos? 7 ojos. Será esculpida por el Señor, y por su causa el pecado del mundo será quitado en un día. Al símbolo del reino mesiánico, los 7 ojos que habían sobre la piedra nos hablan de la omnisciencia de Dios, y esta piedra que es esculpida por el Señor se refiere a una piedra especial preparada por Dios y la eliminación del pecado de la tierra en un día. No es otra cosa que una referencia a la muerte de Cristo, pero por medio de la figura de la piedra, los comentaristas bíblicos ven también el establecimiento del verdadero pueblo de Dios, la iglesia, y también el reino mesiánico que sustituirá a todos los reinos de la tierra. En el versículo 7, las palabras ¿quién eres tú, oh gran monte? Vamos a leer versículo 7, dice de Zacarías capítulo 4, versículo 7 dice: ¿quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Y el versículo 7, ahí dice las palabras ¿quién eres tú, oh gran monte? Y los historiadores bíblicos creen que este gran monte eran los problemas creados por aquellas naciones que se oponían a la reconstrucción del templo, otros que se refiere al imperio medo-persa que gobernaba el mundo en ese entonces. Este gran monte sería reducido a llanura, esto es, eliminado, para que Zorobabel reedificara el templo sin ninguna oposición. Pero debemos ver aquí una referencia a nuestro Señor Jesucristo, en la persona de Zorobabel, quien allana las condiciones políticas de los reinos del mundo para establecer su reino espiritual. Isaías profetizó, ahí en Isaías 28:16 dice: por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, el que creyere no se apresure. Y en el Salmo 118:22 dice, leemos así: la piedra que se desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor citó este pasaje aplicándolo a su persona. Pero la piedra que representa a Cristo, de la cual se hizo confesión Pedro, que motivara las palabras del Señor: y sobre esta roca edificaré mi iglesia, ahí en Mateo 16:18, también señala el reino espiritual que produce de esa roca. Cristo es la piedra angular de donde se levanta el verdadero templo espiritual. Entonces ahora no necesitamos levantar un templo, construir un templo, sino ahora somos nosotros templo y morada del Espíritu Santo. Llegará un momento en que este edificio, el reino espiritual de Cristo, cubrirá la tierra con su gloria. Así lo declaró la visión que Daniel le interpretó al rey Nabucodonosor. Dice así en Daniel 2:34 y 35: estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Más sigue adelante, diciendo: mas la piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Daniel 2:34 y 35. Vamos a mirar la humildad del Señor Jesucristo siendo profetizada ahí en el capítulo 9:9 de Zacarías. Dice así: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Ahí miramos esa profecía de cómo el Señor viene en su mansedumbre, humilde ante el pueblo, pero sin embargo mira cómo el pueblo lo rechaza, de una u otra forma lo rechaza. Y algunas de las profecías mesiánicas que se encuentran en Zacarías parecen como un paréntesis, como que no conectan con el pasaje en que se encuentran. La del 9:9 es una de ellas. Es muy difícil determinar lo que pasaba por la mente del profeta cuando escribió este pasaje. Esperaba ver entrar a Zorobabel, gobernador de Judá, a Jerusalén como rey de ella, o
contempló en visión la entrada del Mesías a Jerusalén para ser denigrado y luego muerto. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que aunque no hubiese tenido claro en su mente los detalles de ese suceso, el Espíritu Santo lo inspiró para que describiese la manera como el Señor entró a Jerusalén la semana de su pasión. La profecía del versículo 9 empieza con un llamado al regocijo. Dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Este texto nos recuerda a Sofonías 3:14, que dice: canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Y hay comentaristas bíblicos que intentan asociar el versículo 9 con la entrada triunfal de algunos reyes de Judá que hicieron a Jerusalén. Pero, por ejemplo, que se refiere al rey Ezequías entrando victorioso probablemente después del que el Señor destruyó el ejército asirio. Pero lo importante es que hace referencia al animal en el cual el Señor fue llevado cuando entró a Jerusalén. En un pollino, o sea, en un burro, entró el Señor. Y damos gracias a Dios, ¿verdad?, por los pollinos, por los burros que el Señor usa, y en lo cual yo soy uno de ellos. Gloria al Señor. Vamos a mirar la profecía de la traición, en el versículo 11 de Sofonías. De Zacarías, capítulo 11, versículo 12 y 13, dice así: y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y el 13 dice: y me dijo Jehová, échalo, el tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Imagínense. Entonces, en Zacarías 9:9, la palabra justo se refiere a uno que desea promover entre sus súbditos la justicia. El título Salvador connota exactamente la misma idea. Cristo es el Salvador porque trae salvación al lugar que llega. La cualidad de humildad tiene que ver en el texto hebreo con las lágrimas que Cristo derramó, según Lucas 19:41. Esta palabra humilde en el idioma hebreo no significa amable, más bien significa bajo, miserable, encorvado, lleno de sufrimiento. Y esta descripción exactamente del Mesías según en Isaías capítulo 53. Como esta profecía se cumplió el domingo de la semana en que Cristo fue crucificado, por lo tanto anticipaba los sufrimientos del rey de Jerusalén, que por amor a ella se convierte el siervo sufriente de Jehová, porque su pasión logra impartir justicia y salvación a su pueblo. Pero ese rey que vino en humildad lo veremos convertido en su soberano rey poderoso. En el pasaje 11, 12 y capítulo 11, versículos 12 y 13 de Zacarías, en esta otra profecía que tiene que ver con la humillación y traición del siervo sufriente de Jehová. En este pasaje el profeta solicita remuneración por sus servicios, en que consistía el salario que esperaba. Cualquier comentarista de la Biblia explica que el salario demanda que era la respuesta favorable a sus esfuerzos como profeta de Dios. Esto es ver que parte del pueblo arrepentimiento, fe, piedad y obediencia a Dios y servicio fueron devotos a eso, pero esto era lo que precisamente Cristo esperaba del pueblo judío durante su ministerio terrenal, y al no encontrarlo, lloró sobre su ciudad. Al lugar de recibir lo que esperaba, es traicionado y vendido por 30 monedas. Según el Antiguo Testamento, esta era la compensación que se daba por un siervo que era acorneado por un buey, según Éxodo 21:32. Por la mitad de esa cantidad se podía comprar a una sierva, ahí como lo dice Oseas 3:1. Por lo tanto, cuando el profeta le daban 30 piezas de plata por sus servicios, era más ofensivo que no darle nada. Cuando las autoridades judías le dieron a Judas 30 monedas de plata por entregar al Señor,
En realidad lo que estaban simbolizando era el desprecio hacia la persona de nuestro Señor Jesucristo, y por eso las palabras irónicas del versículo 13, hermoso precio con que me han apreciado. Y eso es lo que sucedió en el Nuevo Testamento, cuando Judas traiciona al Señor por 30 piezas de plata. Y aquí en Zacarías se mira cómo el Señor empieza a hablar acerca de lo que iba a suceder en un futuro. Vamos a entrar aquí al versículo 12:10, en cual la lanza que punzó su costado. Y si empieza a mirar la rotación de estos versículos, estamos mirando como la profecía en cual lo que iba a suceder en un futuro con nuestro Señor Jesucristo hace mucha revelancia a lo que iba a suceder. Entonces, por eso el tema, una visión del ministerio de Cristo. Y miramos, ¿verdad?, de acuerdo a esta enseñanza, que Cristo es la piedra angular del verdadero templo espiritual, y llegará el día cuando el reino de Dios cubrirá la tierra con su gloria. Y llegó, estamos en ese tiempo, en el tiempo de la gracia. Vamos a ver el versículo 12:10 de esa profecía, de cómo su costado, cómo fue tocado en ese punto en el cual fue traspasado y herido. Dice así: y derramaré sobre la casa de David, sobre los moradores de Jerusalén, dice Zacarías 12:10, el espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y lloraron como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Entonces miramos esas palabras, era unigénito, que era el único hijo, pero primogénito, primogénito, que era el único hijo, no iba a haber nadie más. Entonces el único hijo, él era el unigénito, hijo de Dios, entonces el único hijo. Y el primogénito, pues es el primer hijo. Y miramos cómo el Señor no solo fue unigénito, sino fue el único también en cuanto a ser hijo de Dios. O sea, entendemos, ¿verdad?, que María tuvo más hijos, pero de acuerdo, ¿verdad?, a lo que se trata de hijos de Dios, el Señor fue el único. Por eso la palabra dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que de tal manera amó Dios al mundo. Ahí vamos a leerlo en San Juan 3:16 para los que tienen su guía. Y vamos a mirar esa palabra que dice ahí, ¿verdad?, de unigénito, para que tengamos un poquito más de luz de acuerdo a eso, de lo que es la palabra unigénito. Juan 3, ese versículo muy conocido, San Juan 3:16. ¿Ya lo tienen? Vamos a leerlo rápidamente, porque el tiempo ya avanzó. Dice así la palabra del Señor: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo, que dice esa palabra ahí, unigénito, o sea, único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahí la palabra hijo en la Biblia la tienen con H mayúscula, así que muy importante, ¿verdad?, de su Hijo unigénito, o sea, único Hijo, como ser esa persona, ¿verdad?, única, que no va a haber nadie más, y no va a poder, porque no hay nadie que pueda tomar el papel de nuestro Señor Jesucristo, más que solamente Él lo puede hacer. Entonces miramos, ¿verdad?, la importancia de cómo Dios, ¿verdad?, nos amó, que dio a su único Hijo por amor a nosotros. Y ahí en Zacarías capítulo 12:10 dice: derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y lloraron como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Y ahí reconocemos, ¿verdad?, cómo Dios obró en la vida de nuestro Señor para que sucediera todos esos sucesos.
que llegó el punto, era: Señor, ayúdame, ya no puedo, que si es necesario, ¿verdad? Hacer otra cosa, que dame la fuerza y la fortaleza. Y el Señor empezó a orar y a clamar a Dios, porque había esa carga que él iba a tomar y Dios iba a alejar de él, porque el pecado iba a ser sobre nuestro Señor Jesucristo. Vamos a mirar que el pasaje de Zacarías 12:10 debe verse de 3 ángulos. Desde el punto de vista profético, Zacarías anuncia el momento en que el pueblo escogido mirará al Señor y llorará por haberle traspasado. Miramos, ¿verdad?, cómo el Señor Jesús llegó con este discípulo. ¿Y qué sucedió ahí? En Juan 19:34 miramos también cómo dice que uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Ahí en Juan 19:34. Cuando se cumplen las palabras: y mirarán a mí a quien traspasarán, y llorarán como se le llora por un hijo unigénito. Y la mayoría de los intérpretes premilenialistas dicen que esto sucederá al final de la gran tribulación, cuando el Señor rescate a su pueblo de los ataques del anticristo y establecerá su reino milenial. En el Antiguo Testamento no solamente se profetizó la perforación del costado de Cristo, sino también la de las manos y sus pies. Ahí en el Salmos 22:16 dice así: horadarán mis manos y mis pies. Y algunos comentaristas bíblicos creen que Zacarías 3 habla de lo mismo y dice así: le preguntarán: ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá: con ellas fui herido en casa de mis amigos. Aunque muchos comentaristas contemporáneos no creen que ese texto contenga una referencia a la crucifixión del Señor, la perforación de las manos, el costado y los pies del Señor fue tan significativa en su obra redentora que cuando el Señor se les apareció por segunda vez a sus discípulos, dijo a este discípulo llamado Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado. Y la evidencia de su resurrección eran sus heridas redentoras, porque ellas se identifican como el Mesías crucificado. La dispersación de sus apóstoles también es profetizada aquí en Zacarías. Como miramos, hay muchas referencias a las profecías del Señor, y yo sé que es un libro en el cual podemos indagar y sacar muchas profecías y muchas cosas que fueron profetizadas mucho antes de que nuestro Señor Jesucristo viniera a hacer ese sacrificio en la cruz del Calvario y morir por cada uno de nosotros. Y no solo morir, sino que resucitó al tercer día y está ahora a la diestra del Padre. Ya el tiempo transcurrió, yo sé que tenemos 30 minutos y vamos a orar, darle gracias al Señor por este tema. Los invito, ¿verdad?, a leer el libro de Zacarías y dar un poquito más de reverencia a lo que estuvimos hablando hoy acerca de esas profecías que tuvieron ahí en el libro de Zacarías, y el tema: una visión del ministerio de Cristo. Y es interesante, ¿verdad?, cómo leyendo estos versículos uno trae a luz lo que pasó, lo que sucedió, lo que estaba pasando con el Señor Jesús y lo que nos dicen los evangelios acerca de la vida de nuestro Señor Jesucristo y todo lo que pasó en esa cruz, ¿verdad?, cuando fue llevado y cómo fue muerto y cómo transcurrió, ¿verdad?, todo eso, y las evidencias que hubieron, y que estuvo, después de que resucitó, estuvo 40 días todavía con los discípulos y los instó para seguir adelante cuando ellos ya habían dejado todo.
Así que, amado hermano, si hoy dice, bueno, ya no hay, la iglesia no está abierta, ya esto, lo otro, no tengo esto, no tengo lo otro, muchas cosas se me han quitado y ya las cosas no son igual. Así es como se sentían los discípulos. Todo se había caído abajo, todo su vida había cambiado en un día, en un instante, como cambió para nosotros. Pero sin embargo, Dios está ahí presente. Aunque pensemos, ¿verdad?, que Dios ya se alejó de nosotros, que ya no está atendiendo nuestra vida, Él está ahí pendiente de nosotros para fortalecernos y alentarnos. Oramos, amados hermanos, y aquellos, ¿verdad?, que nos visitan, si quiere reconocer al Señor Jesús, levante su mano, vamos a orar y a darle gracias a Dios. Cierre sus ojos. Padre, Señor, gracias. Te damos por esta hermosa lección, Señor, esas profecías, Señor, que fueron dadas ahí en visión a Zacarías y que ahora son una realidad, y por medio de eso el sacrificio en la cruz del Calvario, porque es nuestro Dios, ¿verdad?, dio a su único Hijo para que fuera sacrificado, o ese cordero que iba a quitar el pecado del mundo, y ya no iba a ser necesario hacer sacrificios, sino ahora entramos al trono de la gracia por medio de esa sangre preciosa que fue derramada, y ahora obtenemos el perdón de pecados cuando venimos a tus pies, Señor. Te pedimos, Padre, que tú nos ayudes a seguir adelante, que tu gracia esté con nosotros, y te damos la honra y la gloria, Padre, por los siglos de los siglos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, amados hermanos, y los veo el próximo domingo. Bendiciones.